La facies cretínica es propia del hipotiroidismo, pero congénito, no los que ya hemos hablado en la anterior clase. Entonces, le dan el aspecto, como os he dicho, de un retraso mental bastante llamativo, simplemente viendo el rostro, hipotiroidismo congénito. En cambio, en el lado izquierdo, la facies mongólica, aunque parezcan similares, tiene rasgos bastante diferentes. Yo les había mencionado una frente amplia, proyectada hacia adelante. Hipertelorismo quiere decir separación exagerada de la distancia interocular o separación aumentada. Aparte tiene epicanto, significa que existe una especie de pliegue de piel que cubre el ángulo interno del ojo, el puente de la nariz aplanada, labios grandes o gruesos y generalmente entreabierta y una macroglosia. Y obviamente con protrusión o salida de la lengua por la cavidad bucal y cialorrea ocasional. Orejas de implantación baja. Significa que la oreja no está implantado en el mismo lugar donde debería de estar, sino un poco más baja. Han debido ver, hay mucha gente que está en la calle, que está circulando o que tiene hijos que tienen síndrome de Down, ¿no? Nosotros hemos visto y atendemos a varios pacientes con síndrome de Down en la caja petrolera, que tienen distinto grado de desarrollo neurológico psicoemocional, ¿no? Hay algunos que hablan y vienen a consulta absolutamente solos, y hay otros que no pueden hablar ni una palabra y tienen que ser traídos por sus padres, ¿no? Entonces, facies mongólica, facies cretínica. Fíjense que es tan fácil como les haya mencionado en las primeras clases al hablar de facies, que simplemente viendo el rostro nosotros sabemos qué es lo que tiene, ¿sí? Si alguien ven con la facies mongólica, entonces obvio que tiene síndrome de Down, es decir, no necesitamos preguntar, ¿ya? Por eso es importante que nosotros seamos acuciosos en la observación de los rasgos fisiomímicos de la cara. A ver, ¿quién de ustedes quiere participar? Tenemos facies de origen abdominal y ahí tenemos uno que es la facies peritoneal. A ver, ¿qué han leído de facies peritoneal? Adelante, chicos. Doctor, Adelante. doctor, en la fase peritoneal vemos un rostro que está totalmente desencajado, Ya, tiene, tiene relieves óseos que son totalmente prominentes, su piel es seca, la boca normalmente está abierta y normalmente también deja ver la lengua que también está totalmente seca. ya, Tiene los perfecto. ojos hundidos con, y tiene un aspecto de desasosiego también. Y el paciente en su rostro demuestra desesperación. Y normalmente esto se presenta en personas después de una complicación quirúrgica o postquirúrgica de abdomen agudo, de peritonitis severa. Perfecto, muy bien. Dávalos eres, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, excelente. Miren, la facies Doctor, peritoneal. Adelante, adelante. para un poco aumentar, ¿no?, lo que dijo mi Ya, compañera, en esta fase también observamos conjuntivas ictéricas, ictérica, sí. Muy bien. rubor y telangiectasias en la frente, Telangiectasis. Ya, pómulos y dorso de la nariz. salientes. Ya, está bien. A ver, vamos a completar lo que han mencionado sus dos compañeras. Está muy bien, excelente la facies peritoneal. Generalmente se presenta en todos aquellos pacientes que tienen una patología abdominal severa. No solamente complicaciones postquirúrgicas, sino también aquellos que no se han hecho operar, por ejemplo, una peritonitis severa, sepsis, poco peritoneal. Entonces, todas las características que han mencionado sus compañeros es evidente, es cierto, ¿no? Y fundamentalmente la mirada, aparte de la ictericia a nivel de las escleras o a nivel de la piel de la cara también, y todo lo que han mencionado, prominencias de libios óseos, deshidratación y una mirada de desesperación, ¿no?, que tiene el paciente. Fíjense en esta imagen, en este rostro. El que les he puesto acá no es facies peritoneal, por si acaso. Esta es una facies caquética. Acá van a ver también ojos hundidos, prominencia de os relieves óseos prominentes, ¿no? Pero acá no hay deshidratación, acá hay marcada deshidratación. Acá la mirada es
desesperada, en cambio acá la mirada es perdida, indiferente, es decir, no le interesa porque simplemente está desnutrido, nada más, ¿no? Entonces, la diferencia, por eso siempre se los he puesto como acá, por ejemplo, para que se den cuenta la diferencia que existe entre una facies peritoneal y una facies caquéctica que parecería tener los mismos rasgos, pero no es así. Ya, esto es simplemente desnutrición y esto es cuadro agudo abdominal, cualquiera de los peritonitis. Peritonitis complicada, sepsis a foco peritoneal, abdomen agudo, lo que sea, ¿no? El paciente mismo sabe que está en un estado crítico y grave y por eso es esa mirada de desesperación. ¿Ya? Entonces, la diferencia, no se olviden, entre facies peritoneal y las características típicas que acabamos de mencionar. Tenemos otra facies que es la facies ictérica, que es muy sencilla, ¿no es cierto? Coloración amarillenta de piel y mucosa, ustedes están viendo acá las escleras, acá en esta otra paciente las escleras y todo el rostro de la cara, ¿no es cierto? Simplemente ahí también pueden encontrar telangiectasia si es que la ictericia fuese crónica, como en la cirrosis hepática, por ejemplo, van a encontrar telangiectasias en la nariz, en los pómulos, en la frente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que caracteriza a la fase histérica es aquello precisamente. ¿Y cuál es la naturaleza de la fase histérica? Generalmente es un problema abdominal, estamos hablando ya sea de problema de circulación intrahepática o extrahepática, incluyendo la vesícula biliar. Ahí hay una gama de enfermedades que ustedes conocen desde procesos neoplásicos, hepatitis, sea de vesícula, colecistitis, colelitiasis, etcétera. Todo lo que ustedes conocen que pueda provocar aumento de las bilirrubinas. Más allá de las enfermedades que creo que ya hemos mencionado, prehepáticas, que significa simplemente por destrucción o hemólisis exagerada de los glóbulos rojos. Facies histérica. Es muy fácil de reconocer acá, pero sí no nos va a dar un diagnóstico preciso, como cuando vemos la facies mongólica decimos es síndrome de Down, es decir, llegamos a un diagnóstico. En cambio acá no podemos llegar a un diagnóstico, sino simplemente que existe una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Facies de origen respiratorio. A ver, facies mediastínica. ¿Quién quiere participar? Adelante. Doctor. Adelante. Adelante. Te escucho. Doctor, normalmente esta fase se presenta en las personas que tienen obstrucción de la vena cava superior, Ya, perfecto. porque no pueden drenar la sangre tanto a las extremidades superiores como a la cara y el cuello y la cabeza. Muy Y bien. además eso hace que tenga este tipo de rostro hinchado Ya. y tiene una mirada apática. Muy bien. Lo que predomina, entonces, es la causa, ¿no? Obstrucción de la vena cava superior. Y al no haber el drenaje o la llegada de sangre correcta y adecuada hacia el corazón, entonces se congestiona la sangre en de todos los lugares de donde drena, cabeza, cara, extremidad superior y cuello, ¿no? Entonces se dice rostro abotagado, si quieren hinchado se denomina. Y esto generalmente está más que todo a nivel de la papada o del cuello. Facies mediastínica, típico de la obstrucción de la vena cava superior. ¿Alguna otra facies de origen respiratorio que conozcan? En realidad esto no es tanto respiratorio, por si se dan cuenta. Sí, estamos hablando de vena cava, es decir, no tiene mucho que ver con problemas respiratorios, pero se supone que algunos procesos respiratorios como tumores del vértice pulmonar podrían provocar una obstrucción de la vena cava superior y otro tipo de circunstancias más. Facies adenoidea. A ver, ¿quién quiere participar? Adelante, chicos. Doctor, Doctor. Adelante, Mesa. A ver, Valeria Mesa. Sí, doctor. Es un alargamiento de la cara y tiene un mayor desarrollo de las orejas, como se puede observar, y tiene un signo de tapir. Los dientes están separados Ya. y tiene un aspecto de idiosina mental. Idiosía mental, ya. ¿Qué más? A ver, está muy bien lo que has dicho. ¿Quién quiere complementar? Adelante. También Adelante. los orificios nasales se encuentran más elevados de lo común y el paladar se encuentra arqueado.
Ya, Al muy igual bien. que los dientes se encuentran agrupados y también, nada, la característica más principal es el rostro alargado. Ya, perfecto. ¿Y en qué caso se presenta? A ver, ¿quién quiere hablar? Doctor, Adelante. también, bueno, decir que la boca se encuentra entreabierta, ya que estos pacientes respiran por ella y las fosas nasales son pequeñas porque no las usa. Ya, perfecto. Ahí está muy bien también. ¿Qué otra característica más ven acá? A ver. Doctor, una mirada adormecida. Ya, muy bien. ¿Y alguien nota algo en la cabeza? Hay un pequeño agrandamiento, doctor. Ya hay agrandamiento en la cabeza en relación al macizo facial, si se fijan, ¿no? Entonces, acá hay algo clásico que se llama signo de la boca de tapir. ¿Han escuchado eso? ¿Qué quiere decir signo de la boca de tapir? Conocen al tapir, ¿no es cierto? Ese animalito que creo que hay también en el oriente boliviano, que tiene una especie de trompa pequeñita, ¿no? Pequeñita, y que obviamente con eso huele y atrapa sus hierbitas o come sus hierbitas y todo lo demás. Tenemos en nuestro, bueno, en Bolivia, el famoso tapir. Entonces, ¿en qué consiste? Todo lo que ustedes han dicho está muy bien, ¿ya? Ahora bien, aparte de eso, hay un crecimiento disarmónico de la cabeza en relación al macizo facial. Las orejas son de, grandes, ¿no? Y desplegadas hacia los lados, no como este, ¿no? Esto es una etapa inicial, esto es una etapa muy avanzada, fíjense. Las orejas son prominentes, como en este caso ustedes están viendo, los labios ligeramente grueso, el labio superior y retraído hacia arriba, por eso se llama signo de la boca de tapir. A ver, van a ver un bichito, unas que terminemos la clase se van a dar cuenta a qué se refiere. Y la lengua sale de la boca con escurrimiento de secreción salival. ¿Ya? Esto se presenta en los pacientes que tienen crecimiento exagerado de la adenoides. Entonces, esto va a obstruir las vías respiratorias superiores, fundamentalmente la nariz, y los pacientes empiezan a respirar por la boca, ¿no? Entonces, toda esta configuración, más la mirada que han mencionado, acá, esta es la que se ve. Esta es inicial e incipiente, esto no es tan severa. Pero acá sí se ve esa mirada o ese rostro en conjunto que decimos, pareces opa, les decimos, ¿no es cierto? Cuando queremos hacernos la burla o queremos hacer bullying o molestar a algún compañero, le decimos, mira esa cara de opa que tienes. Bueno, no estoy diciendo yo eso por si acaso, pero simplemente para que me entiendan que tiene ese aspecto típico de idiota, ¿no? Idiosía mental, retraso mental, quiere decir, facies adenoidea, con todas las características que ustedes han mencionado. Obviamente, en algunos aspectos es inicial o incipiente y no es severo, como en cualquier facies que nosotros vamos a ver. A ver, también existen otras fases de origen respiratorio, que es la fases neumónica. ¿Alguien ha leído eso? No, no traje la imagen. ¿Alguien ha leído la fases neumónica? Doctor, esta fase se Adelante. caracteriza por tener cianosis discreta, desperceptible en los labios y los pómulos, a los que se asocia una disnea más o menos acentuada. Ya. A ver, eso que dice su compañera Dávalos está muy bien, pero la disnea depende mucho de la gravedad o la seriedad de la neumonía o el compromiso pulmonar. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos tanto paciente con COVID que tiene neumonía con una afectación del 50-60% del campo pulmonar y no tienen disnea, es decir, no se nota, parece que no tuviesen nada, hasta la saturación está normal, pero en muchos pacientes obviamente en menos de 24 horas ya están en terapia intensiva. Entonces depende mucho. La fases neumónica se presenta con las características que ha mencionado su compañera Dávalos, pero además el llamado signo de Potain, o sea, con P-O-T-A-I-N, que es simplemente una ligera rubicundez que se presenta en una de las mejillas, ¿ya? En una de las mejillas, y que generalmente está en relación
con el pulmón afecto. Es decir, si tiene una neumonía en el pulmón izquierdo, la mejilla del lado izquierdo es la que tiene esa ligera rubicundez. Y si fuese el lado derecho, en el lado derecho. Y obviamente, si es que es una neumonía bastante amplia, va a haber labios cianóticos, lengua cianótica, va a haber disnea. Y si son niños, habrá aleteo nasal, etcétera, de acuerdo al grado de disnea. Entonces, signo de Potain en la facies neumónica. Ahora sí, vámonos a las facies de origen neurológico. ¿Quién quiere hablar sobre facies sardónica? Doctor, Adelante. doctor, el paciente en este caso contrae involuntariamente los músculos faciales, Ya, particularmente el músculo risorio, y esto hace que esté imitando como una risa, pero es una risa sin emotividad. ya, perfecto. ¿Qué caso se presenta? Doctor, se presenta lo que es la risa sardónica, que es una contracción de los músculos de la cara o una convulsión debido a que va a imitar lo que es como una risa, pero una risa forzada. Exactamente. En el tétanos igual, doctor. En el tétano generalmente se ve esto, ¿no? Es una risa, parecería una risa burlesca, burlona, ¿no es cierto? Como cuando nosotros decimos o nos enojamos con algún compañero y decimos que sí, a ver, seguí molestándome y te voy a, que sí, te voy a sacudir o te voy a agarrar a puñetes, y el otro dice, a ver, hacenme, y se ríe, ¿no es cierto? O sea, no tiene un componente emotivo de matarse de risa, porque obviamente tiene ese miedo interno de la pelea. Entonces, para demostrar que no tiene miedo, empieza a sonreír, pero sin ningún grado de emotividad. Entonces, pero en este caso no es que se esté haciendo la burla del paciente, ni se esté riendo, sino es una contractura, como ustedes han dicho, de los músculos risorios y de los maceteros que participan en la masticación. Por eso en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, dice trismus. Hay contractura de los músculos maceteros de tal suerte que no puede abrir los dientes, más la contracción de los músculos risorios que van traccionando la comisura de los labios hacia afuera o hacia los lados, y a la par existe contracción de los músculos de la frente o aumento de los pliegues de la frente, al igual que del ángulo interno del ojo, como si nos estuviésemos riendo en realidad. Y a esto se asocia, como les he dicho, el trismus. Es difícil que el paciente, y muestra los dientes como si de verdad se estaría riendo, fíjense acá, ¿no? Como si de verdad se estuviese riendo. Entonces, a esto se denomina risa sardónica en conjunto al rostro, y esto es propio de los pacientes que tienen tétanos. Bien, entonces, facies de origen neurológico. Esto es muy fácil, con esto todo el mundo hace diagnóstico. Facies asimétrica también se denomina, o facies paralítica facial, cuando ya estamos dando diagnóstico, entonces decimos facies asimétrica. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué características tiene y en qué caso se presenta? Adelante, chicos. Se presenta una inmovilidad en solo la mitad del rostro, doctor. Y eso es evidente. La comisura de los labios del lado que está paralizado se encuentra como elevado, como sonriendo. Y se nota también que los ojos llegan a cerrarse un poco más que la del otro lado. Ya. Parálisis facial. A ver, ¿quién más quiere? Adelante. Doctor, también es importante decir que hay un aumento en la abertura palpebral, y esto se da en el lado que está afectado, y hay lagrimeo constante y hace que el paciente también saque la lengua del lado sano y no puede deglutir correctamente el paciente. Ya. ¿En qué caso se presenta? ¿En qué patología neurológica se presenta? A ver. ¿Qué dicen, chicos? Facilito, ¿ven eso? Parálisis facial, doctor. Exacto, parálisis facial periférica, pero ya. Parálisis facial periférica. Entonces, se llama asimetría, ¿ya? Facies asimétricas. Fíjense en esta imagen de esta persona de la tercera edad. En el lado izquierdo no hay estos pliegues o surcos frontales, ¿sí? La mitad.
En este lado van a ver ustedes ojo rojo. No sé si notan, ahorita les voy a explicar. También hay epífora, como ha dicho su compañera, que es lagrimeo constante. Pero también existe la imposibilidad de cerrar el párpado superior. Es decir, no cierran los ojos. Ausencia o desaparición de los surcos nasogeniano y nasolabial. ¿Ya? Desvío de la comisura de los labios hacia el lado sano, es decir, hacia arriba. El paciente, si es que es muy severo esto de la parálisis facial, se le pide que saque la lengua y la lengua se desvía, ¿ya? Es decir, no sale recto, se desvía hacia el lado sano. Si es más severo, hay parálisis inclusive del velo del paladar, de la mitad del velo del paladar, y la úvula está también desviada. Y obviamente ahí ya aparece lo que decía su compañera Dávalos, dificultad para la deglución. Ustedes a un paciente le dan un vaso de agua o un traguito que tome y se atora, ¿no? Y se atora. Entonces depende mucho del grado de parálisis facial que existe. Y ustedes han debido ver en la calle a familiares o amigos, o inclusive en la prensa, porque hay varios que son funcionarios políticos que tienen parálisis facial residual de años, es decir, no pueden cerrar el ojo. ¿Ya? Entonces, si no pueden cerrar el párpado superior, en este caso el lado que está sano cierra normal, el lado que está enfermo no puede cerrar, obviamente que va a haber desecamiento, no puede parpadear tampoco, obviamente, no se va a secar. La conjuntiva puede ser proceso de conjuntivitis irritativa, infecciosa, etc. Por lo tanto, los pacientes que tienen aquella situación tienen que utilizar un parche o un aposto de algodón permanentemente hasta que pueda ya cerrar en algo los ojos. Entonces, parálisis facial periférica, facies asimétrica. Y obviamente, no me estoy olvidando que también existe escurrimiento de saliva o de cualquier alimento o bebida que esté por el lado paralizado. Toma agua y se escurre por acá, se sale por acá, porque está paralizado. Parálisis facial periférica. Facies parkinsoniana. A ver, ¿qué característica es lo que nos muestra la facies parkinsoniana? ¿Quién quiere participar? Doctor, Adelante. doctor, el paciente carece de mímica, la Ya. cara es rígida y no puede expresar las emociones en su rostro. Y como, bueno, ya ahí en la fase ya nos dicen, ¿no? Se observa en la enfermedad del Parkinson, puede ser por el uso de fenotiacinas, algo así, había leído. Ya. Bien, en realidad es propia del Parkinson, pero del Parkinson avanzado o severo. No se olviden que en todo hay grados distintos de afectación. Nosotros tenemos, igual como les digo, como no tenemos gerontólogos o geriatras, en la caja petrolera el único que atiende estos casos de la tercera edad es mi persona. Entonces tengo cualquier cantidad de personas de la tercera edad que tienen o enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Hay personas que no pueden ni siquiera caminar, les estoy hablando simplemente porque hay una alteración motora difícil de manejar por sí mismo, entonces tiene que venir con un familiar. En cambio hay otros que tienen Parkinson que solamente tienen un temblor distal muy leve y hay otros que no pueden ni siquiera abrir la puerta y cerrar la puerta por el grado de temblor que existe. Por eso, en los grados de Parkinson avanzado van a encontrar ustedes la facies hipomímica, quiere decir, eso es lo que lo caracteriza. No puede cerrar el párpado, perdón, no puede parpadear en realidad. La mirada es fija, no parpadea por si acaso. ¿Ya? El rostro es totalmente inexpresivo, por eso es facies hipomímica. Inexpresivo en el sentido de que no genera ningún tipo de emotividad, es decir, no ríe, no está iracundo, no se ve en el rostro algún tipo de actitud emotiva en ese momento, por eso se llama hipomimia. Aparte, el rostro tiene una especie de un tinte oscuro, como ustedes ven acá, como si si se hubiese untado con betún y con la boca entreabierta y además deja escurrir cierta cantidad de secreción salival. Pero chicos, esto es en el Parkinson muy, muy severo, porque ya les he dicho, hay personas que tienen Parkinson y no tienen estas características que les estoy diciendo. Se dice hipomimia
Y también se dice facies en jugador de póker, ¿ya? Haciendo alusión a aquellos jugadores que son expertos o profesionales en jugar póker, como qué sé yo, en Las Vegas, etcétera, donde no pueden ellos mostrar ningún tipo de acto emotivo en el rostro, porque los jugadores contrincantes están mirando el rostro para ver si tiene una mano muy buena o tiene una mano pésima. Entonces, esa duda tiene que generar los jugadores para ver si apuestan o se retiran, ¿no es cierto? Imagínense que un jugador agarre y le haya tocado un montón de ases y que diga en su cara, yes, yes, ya gané. O sea, con una carita alegre todo el mundo se va a ir, no va a apostar, ¿no es cierto? Entonces tienen que demostrar que, que no existe ningún tipo de expresión, y si les toca una pésima mano, igual no tienen que poner una cara de enojado, que golpearse la frente, que sí, ahí se van a dar cuenta que la persona no tiene ningún tipo de juego, aunque esté apostando, ¿no? O una buena mano. Entonces por eso se dice facies del jugador de póker, ¿ya? Totalmente inexpresivo. Y obviamente en algunos casos la mirada está dirigida hacia el piso. Ya vamos a ver después, vamos a complementar con la marcha y la deambulación. Fases de origen cardiológico, vamos a terminar esto. A ver, ¿quién quiere participar? Fases de origen cardiológico. Fases mitral o fases mitrálica, dicen algunos. ¿Por qué se caracteriza? A ver, chicos. Tiene una ligera rigurosidad, doctor. También en esta fascia existe lo que es la cianosis en los pómulos, en lo que es las orejas, en los labios. También puede presentarse en el mentón y hay una palidez en toda la cara. Ya, está bien, pero lo característico, chicos, perdón, de esta facies mitral son las famosas chapetas malares, ¿ya? Las chapetas malares, que más que digamos una hiperpigmentación, es vascular. Entonces, esto se presenta en la estenosis mitral. Ya, fíjense en esta otra imagen, chapetas malares, ya también a veces puede haber en el puente o a la de la nariz, y el resto de la cara muestra una palidez y una discreta cianosis a nivel de los labios. A ver, ¿quién quiere hablar de facies aórtica? Doctor, Adelante. bueno, la arteria aorta o la válvula no hacen que la sangre llegue bien a todo el cuerpo, entonces el paciente manifiesta un rostro que es en general pálido Ya. y una cianosis marcada a nivel de los labios, por eso es que están así como secos y caídos. Ya, perfecto. Entonces, esta es una patología valvular propiamente. Pero, al igual que hace rato habías dicho facies mitral, habías dicho en estenosis. En este caso, ¿quién me puede decir si es en insuficiencia o en estenosis de la válvula aórtica, la facies aórtica? A ver, ¿es en estenosis o en insuficiencia? Insuficiencia, doctor. Perfecto, perfecto, perfecto. Insuficiencia aórtica. Ya vamos a ver nosotros en semiología cardiológica por qué se presenta este tipo de facies y cuáles son los síntomas y signos que nosotros tenemos que ver. Ahora, como les digo, recién estamos en lo que es facies, nada más. Muy bien, perfecto. Me encanta que de verdad estén aportando o estén estudiando, porque al final ya vamos a tener también los exámenes. Entonces, acá tenemos las facies que nosotros ya habíamos dicho, viendo simplemente algunas características del rostro, nosotros podemos encontrar ciertas patologías con una precisión más o menos muy, muy acertada. Me estoy olvidando, acá no había puesto las facies de origen renal, ¿no? Que también es típico de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que se caracteriza por las facies en luna llena, pero a diferencia de lo que habíamos hablado de las facies endocrinológicas, esta luna llena tiene o está acompañado por infiltración o edema de párpados superiores y palidez mucocutánea generalizada. Ya vamos a ver en semiología renal también por qué se produce una palidez mucocutánea generalizada. Bien, con eso terminamos facies, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna aclaración o quieren aportar algo. Hay varias facies más, ya hemos dicho facies dolorosas, facies febril, facies, bueno, de todo, ¿no? Pero eso tiene algunas características peculiares, nada más, que no nos orientan a una enfermedad propiamente dicha, ¿no? Porque si hacen una facies dolorosa, pueden hacerlo en cualquier tipo de dolor de cabeza, dolor de abdomen, dolor de tórax, dolor pélvico, lo que sea. Entonces es mucho más general.
En cambio, esto es lo que hemos hablado de manera más precisa y orientativa, va hacia determinadas patologías. Muy bien, chicos, no sé si tienen perdón, algo más para añadir o aumentar de facies. ¿O está todo claro? Doctor, Adelante. doctor, una pregunta. En las fases de parálisis facial, ¿también tendría que ir incluido el problema de la audición? No, para nada. Más bien existe un signo que se llama signo de la campana o signo de Bell, que vamos a ver en neurología también, en qué consiste cada uno de estos signos. Pero en este caso no va para nada. No se olviden que el nervio facial tiene tres ramas, ¿no es cierto? Después de su emergencia, tenemos la que va hacia la frente, hacia el ojo y hacia el mentón. Entonces, las tres ramas no está afectada y no tienen nada que ver con la parte auditiva. Más que todo es motora simplemente. Está bien, gracias, doctor. De nada. ¿Hay algo más, chicos? Nada, ¿no? Muy bien. Para la próxima clase vamos a quedar aquí. Van a estudiar, por favor, hábito tipo constitucional. ¿Por qué les digo esto? Es importante. Seguramente ya están haciendo en práctica y a propósito les voy a hacer recuerdo. Hay alguna alumna, no sé si es de este grupo o de los otros grupos, que no sé si erróneamente me ha enviado a mí una historia clínica que seguramente están haciendo con los docentes de práctica y no sé con cuál estarán. Y tengo muchísimas observaciones a esa historia clínica, por si acaso. No porque su compañera se esté equivocando, sino me parece que no existe una adecuada orientación en cómo hacer. Ya les he dicho, la parte de la elaboración de la historia clínica es netamente práctico. Deberían estar en hospitales, ustedes conversando con los pacientes, sacando todos los datos y al final hacer un examen físico y me entregarían un diagnóstico presuntivo. Pero lamentablemente, como no estamos en hospitales, es que vamos a tratar de solucionar algunas observaciones que tengo en lo que me parece que están haciendo todos ustedes. Pues les digo, como yo no estoy haciendo la parte práctica, me enviaron a mí una sola alumna y he visto muchísimas observaciones en lo que respecta al motivo de consulta y enfermedad actual. Ya vamos a aclarar eso con calma. En el examen físico, perdón, en la evolución siempre decimos, ya les había dicho, ¿no? Paciente de 45 años de edad en su cuarto de internación con diagnóstico de neumonía extrahospitalaria o comunitaria. Al examen físico subjetivo, paciente refiere presentar menos tos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y luego al objetivo decimos, ¿qué cosa? Paciente en decúbito dorsal activo, facies compensada o descompensada, y también vamos a mencionar algunos aspectos también por si acaso, chicos. Cuando decimos facies compensada, quiere decir que hay una armonía total entre lo somático y lo psicológico, es decir, que orgánicamente está muy bien y psicoemocionalmente también está bien. A eso se denomina facies compensada, y la facies descompensada es cuando existe una disarmonía entre lo psicológico-emocional. Es decir, no necesito yo estar enfermo del corazón, del pulmón, de los riñones si es que tengo una depresión, ¿no? Entonces, orgánicamente estoy muy bien, pero psicoemocionalmente estoy muy mal. Entonces, antes de hablar de facies, veamos todavía qué quiere decir compensada y descompensada. Y algunas cosas que me he olvidado mencionarles sobre historia clínica y motivo de consulta también vamos a aclarar en la próxima clase. Bien, tenemos menos de un minuto, ya se va a cortar, chicos. Les voy a pedir, por favor, que para la próxima lean ustedes hábito tipo constitucional, talla, peso y estado nutricional, y con eso terminaríamos esta parte. ¿Ya? Muy bien, chicos, si no hay nada más, que les vaya muy bien. Muy buenos días a todos ustedes y nos vemos el miércoles. Doctor, buen día. Una pregunta, ¿hasta dónde va a ser el parcial? ¿Cómo? ¿Hasta dónde va a ser el parcial, doctor? Hasta Disculpe.